Sí. Estamos a minutos de empezar el seminario. Básicamente estamos esperando que se vaya uniendo más gente y en unos minutos más vamos a empezar con el seminario. Ya son las 11:05, entonces creo que podemos empezar, yo creo, con el seminario para no ir alargando tanto la situación. Nuevamente, buenos días, muchas gracias por participar con nosotros. Este seminario se titula Nakba, Apartheid y Resistencias de Palestina, para lo cual contamos con dos excelentes expositores, Nadia Silgi, que es abogada y de la Universidad de Chile, máster en estudio avanzado en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y doctoranda en Derecho de la Universidad de Edimburgo, y Mauricio Mar, que es sociólogo y doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, miembro del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la también Universidad de Chile. Bueno, mi nombre es Nicolás Ortiz, soy investigador de postdoctorado de la Universidad Católica Silva Enrique y voy a oficiar como moderador, básicamente. Así que eso, bueno, algunas como reglas como para llevar a cabo este seminario. Básicamente las palabras las pueden pedir a través del chat o levantar la mano a través de la misma función de, de Zoom. La idea, bueno, si es que prefieren pedir o hacer algún comentario durante la exposición de tanto Nadia como Mauricio, lo pueden hacer a través del chat y yo voy a ir recabando sus consultas o si no, lo pueden hacer en el espacio posterior a las exposiciones de tanto Nadia como Mauricio. Eso. Bueno, la idea es que tratemos de mantener una comunicación lo más amigable y sana posible. Si es que si es que tenemos algún tipo de problema en el cual alguien no cumple reglas mínimas de comunicación, yo voy a oficiar y voy a tomar la decisión de básicamente sacarlo a esa persona del chat. Eso. Bueno, yo voy a leer un pequeño texto introductorio para el seminario y después va a partir Mauricio Amar y después sigue Nadia Sirki. Bueno, el conflicto de Israel y Palestina es una de las grandes tragedias del siglo XX que todavía nos persigue en nuestro siglo. 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel, iniciando un proceso de colonización y limpieza étnica que se mantiene hasta hoy. Una vez finalizada la guerra, un total de 700.000 refugiados palestinos se les niega el derecho de retorno, número que se incrementa de manera exponencial luego de la guerra de 6 días en 1967. De acuerdo a Amnistía Internacional, en la actualidad hay más de 600.000 colonos israelíes que viven en más de 100.000 hectáreas ocupadas. Esto ha significado la demolición de 50.000 viviendas palestinas, donde 4,9 millones de palestinos sufren de restricciones de movimiento a diario. Este escenario da paso a constantes episodios de conflicto donde la población palestina se enfrenta a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. A pesar de esta disparidad, los medios de comunicación tienden a presentar el conflicto como un enfrentamiento entre fuerzas iguales. Entonces, el motivo también de esta presentación era tener una perspectiva de dos personas que se manejan mucho mayor en profundidad respecto de este conflicto y que nos pueden presentar una visión más profunda al respecto. Entonces, sin nada más que decir por el momento, quiero dar la palabra a Mauricio Amar. Eso. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Católica Silva Enrique, ¿no?, que entiendo está detrás de toda la organización de esto. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre una cuestión que yo me imagino que la mayoría de las personas algo, digamos, conoce, ¿no? No es un tema
desconocido porque de alguna manera la prensa cubre, digamos, con estereotipos, digamos, con formas muy parciales de comprender la información, pero es un asunto que está permanentemente presente, digamos, eh, en la noticia contemporánea, ¿ya? Entonces todas las personas más o menos tienen una cierta opinión sobre lo que está pasando en Palestina. Tanto es así que lo que hemos visto en los últimos días es una cantidad de manifestaciones en apoyo a la causa palestina, ¿no? A las demandas de los palestinos por independencia, por autodeterminación, ¿no? Por mayor libertad, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿no? Me gustaría plantear una tesis que, que no siempre resulta tan intuitiva, digamos, dentro de quienes trabajan el tema del conflicto palestino-israelí, ¿ya? La primera tesis que quiero plantear es que Palestina no es un lugar excepcional en el mundo, ¿no? Sino que es más bien un caso paradigmático del mundo. Lo que ocurre en Palestina, por cierto, es una cuestión horrorosa, digamos, ¿no? Vamos a ver a propósito de una segunda tesis, ¿no? A propósito de la limpieza étnica y la creación de un sistema de apartheid en Palestina. Eh, Me parece que lo que ocurre en Palestina, si tiene algo de excepcionalidad, es el grado de intensidad con el que se aplican políticas de control sobre los cuerpos, ¿no? Estrategias biopolíticas, ¿no? Sobre una cantidad enorme de población que están presentes en muchísimas otras, digamos, instancias, en distintos grados, ¿no? Entonces, Palestina creo que es importante que podamos comprenderla como un espejo del mundo, ¿no? Un paradigma a partir del cual podemos ver cómo se articulan y se interrelacionan y se promueven los distintos dispositivos del poder contemporáneo, ¿no? Esa es una primera cuestión, ¿no? Entonces, a partir de Palestina también podemos ver lo que ocurre con los mapuche en Chile, podemos ver lo que ocurre con los yemeníes en el Yemen a propósito de los bombardeos saudíes, podemos ver lo que ocurre con los saharauíes en Marruecos, ¿no? Eh, y así, ¿no? Una cantidad enorme de pueblos que viven bajo ocupación, pueblos que viven bajo discriminación, ¿no? Y a través de distintas maneras, ¿no? Bueno, esa es una primera cuestión, que es una invitación, ¿no? A poder ver, digamos, sus propias realidades, ¿no? Tratar de comprenderlas también a partir de los dispositivos y las formas de racionalidad que se imponen, ¿no? Segunda tesis, digamos, ¿no? En Palestina aparecen, por supuesto ustedes van a decir que lo que ocurre en Palestina es una irracionalidad absoluta, ¿no? Y eso, por supuesto que en algún grado lo comparto, pero las técnicas de dominación y de control de los cuerpos obedecen a técnicas, ¿no? Obedecen a técnicas de racionalidad, ¿no? Formas de racionalidad que se imponen. Y yo diría que en Palestina existen al menos dos líneas, ¿no? De racionalidad, que son las que dieron forma fundamentalmente a dos procesos dentro de la modernidad de los estados nacionales, ¿no? Una primera línea de racionalidad eh, es la que da origen a los estados fascistas, ¿no? Es decir, el sionismo como ideología que ocupa Palestina, ¿no? Que conquista el territorio, surge en un medio ambiente antisemita del cual hereda, digamos, un montón de presupuestos, ¿no?
uno de esos presupuestos que hereda es el de la confrontación entre civilización y barbarie, ¿no? Otro presupuesto es el de la diferenciación racial de los humanos, y por tanto lo que hace Israel en Palestina es crear un mundo, ¿no?, en el que se protege y se potencia a través de la institucionalización del mismo, a través del mismo aparato del Estado, la jerarquización de lo humano, ¿no? El establecimiento de jerarquías al interior de los humanos, fundándose principalmente en la pertenencia étnica, ¿no? Por tanto, desde su origen, ligado al entorno en el que surge el propio sionismo, Israel es un Estado fundamentalmente racista, ¿no?, que se crea como un Estado para los judíos, ¿no? Y esa es una cuestión que es muy, que no solo tiene que ver con el origen del Estado de Israel, sino que es muy contemporánea, ¿no? Después podemos conversar a propósito de los últimos eventos en Palestina, cómo justamente la población que vive en los territorios que Israel ocupó en 1948, cómo las distintas ciudades de la Palestina histórica se han comenzado a levantar contra lo que es evidentemente un Estado que jerarquiza las vidas de sus ciudadanos, y que ha ido en franco avance el último tiempo a propósito de una ley que creó Israel hace 2 años, que se llama la Ley del Estado-Nación, y que define ya efectivamente al propio Estado de Israel como un Estado en donde hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, ¿sí? Entonces, primero tenemos una matriz que podríamos llamar la matriz racista, ¿no? Que es la misma matriz que dio origen a una racionalidad fascista durante el siglo XX y que está muy presente en Israel. Si uno quisiera encontrar una suerte de ejemplo máximo de esta intensidad de la conversión del territorio en lo que podríamos llamar lo que los nazis hicieron con los campos de concentración, tendríamos que simplemente mirar lo que ha hecho Israel con la Franja de Gaza, ¿no? Desde 2005 en adelante, Israel inicia un bloqueo a la Franja de Gaza, convirtiendo ese lugar en un verdadero campo de concentración, ¿no? Un espacio en el que las personas que viven ahí pueden morir en cualquier momento, producto ya sea de bombardeos por parte del Estado, por parte del ejército israelí, o por las condiciones de vida que ha impuesto Israel en el lugar. Es decir, las Naciones Unidas decía que a 2020, por ejemplo, el agua de la Franja de Gaza iba a ser completamente no bebible debido a la contaminación de metales pesados, ¿no? Entonces tenemos en el caso de la Franja de Gaza, lo que nosotros estamos viendo es la configuración de la violencia, de esa violencia racionalizada a través de las fuerzas fascistas desde inicios del siglo XX, y del cual el sionismo es evidentemente un heredero, ¿no? Pero existe una otra racionalidad que es la que podríamos llamar una racionalidad liberal, ¿no?, que está operando tanto al interior del Estado de Israel, como ocurre también con el territorio de Cisjordania, ¿ya? Me refiero sobre todo aquí a la manera o la deriva de cómo, por ejemplo, Michel Foucault podía pensar, digamos, la confluencia entre una forma de racionalidad liberal y justamente una forma de racionalidad fascista, ¿no? Dos formas diferentes de comprender la cuestión. En el caso de una racionalidad liberal, lo que está en juego es la atomización de los individuos, ¿no?, de los sujetos, la atomización absoluta que permite una suerte de control estadístico sobre la población,
¿ya? Es decir, lo que en Foucault podría ser llamado una gubernamentalidad de los cuerpos. Y esa es una cuestión que aquí aparece con mucha fuerza, tanto al interior de Israel, que dicho sea de paso, desde los años 70 lleva a cabo procesos de integración de políticas neoliberales, ¿no?, al interior del propio Estado. Eh, y aunque suene muy extraño lo que voy a decir, desde 1993, a propósito de los acuerdos de Oslo I y Oslo II del 95, eh, se lleva a cabo un programa de introducción del neoliberalismo al interior de los propios territorios ocupados, ¿no?, donde se genera una situación, digamos, muy, muy bizarra, en la que tenemos población palestina que no tiene ningún tipo de derecho civil y político y sin embargo tiene posibilidades de consumo, ¿no? Un consumo que está absolutamente articulado por las posibilidades que le da el propio Estado de Israel, digamos, ¿no? Es decir, un mercado interno para el Estado de Israel, ¿no? Que sumado, digamos, a los beneficios que Israel entrega a los asentamientos israelíes, bueno, convierte a los territorios ocupados en un territorio que entrega mano de obra barata y al mismo tiempo permite hacer funcionar a los asentamientos israelíes como una especie de territorio de producción de bajo costo, ¿no? Lo que alimenta la economía israelí en su conjunto. Entonces ahí tenemos una otra deriva, una otra forma de racionalidad, ¿no?, que es la racionalidad de la gubernamentalidad, ¿no? Y este tipo de racionalidad lo que ha ido creando sobre el terreno es también una situación imposible, ¿no?, imposible de ser resuelta. Al menos imposible de ser resuelta, al menos en cómo se pensó que podía ser resuelta a través de los acuerdos de Oslo, ¿no? Porque esa gubernamentalidad que se ejerce sobre el territorio de Palestina, Cisjordania específicamente, se da fundamentalmente a través de la configuración de un sistema de control absoluto de la población, control absoluto de su movimiento, control absoluto de las mercancías y de cualquier tipo de producción que se da al interior de los territorios ocupados, pero además a través de un sistema de vigilancia absolutamente permanente, es decir, cuerpos que están permanentemente siendo intervenidos y construidos por el poder, a través de ciudades que están atravesadas por una malla de carreteras segregadas, ¿no? Es decir, esto que Eyal Weizman, un arquitecto israelí, ha llamado una ocupación vertical, ¿no? Un territorio muy pequeño en el que coexisten dos realidades que no se topan, ¿no? Una realidad que es la de los colonos israelíes que habitan los asentamientos al interior de Cisjordania, que están conectados absolutamente con el resto del Estado de Israel, y otro grupo de población, que es la población palestina, mayoritaria por supuesto dentro de Cisjordania, que no goza de ningún derecho político y que además está impedida de moverse al interior del territorio, ¿no? Una población totalmente controlada. A eso, si a esa racionalidad gubernamental nosotros sumamos otros eventos, como la creación de un muro que separa completamente a la población y la aísla del resto del territorio, eh, entonces tenemos ya, digamos, un muro, bloqueo económico, creación de carreteras segregadas, creación de asentamientos, una malla de asentamientos que rodea absolutamente a las ciudades palestinas. Entonces, bajo esos principios, nosotros claramente podemos hablar de una situación de apartheid, ¿ya? Y a mí en lo personal me parece muy interesante, digamos, la utilización del concepto de apartheid, justamente porque es un concepto prestado, ¿no? Es un concepto prestado de una realidad que ya existió. Es la realidad de la Sudáfrica, ¿no?, del apartheid. ¿Y por qué me interesa que sea un concepto prestado? Justamente para reforzar la primera tesis que planteé, ¿no?, que Palestina es un espejo para poder comprender otras realidades que están presentes en el mundo contemporáneo. Es decir,
podemos leer en Palestina cosas que ocurren aquí en Chile, cosas que ocurren en el mundo en general, y también podemos leer Palestina a partir de otras experiencias, ¿no? Otras experiencias. Sin ir más lejos, yo me atrevería a decir que la cuestión palestina, de alguna manera, es una suerte de relevo de la cuestión judía, ¿no? Es decir, la cuestión judía finalmente se solucionó con la creación de un Estado que funciona como una especie de gueto, ¿no? Un gueto gigante, en el que la población, digamos, palestina, tiene que ser expulsada del territorio y se convierte en un nuevo problema al que hoy día poco se hace referencia, pero que es la situación de los refugiados palestinos. Hoy día los palestinos, además de vivir en una situación de ocupación, ¿no? Y además de vivir un apartheid en Cisjordania y una situación de lager en la franja de Gaza, además existen cerca de 4 millones de palestinos que viven en condición de refugiados, palestinos que hoy día no están siendo incorporados, digamos, ni en los estados en los que viven, ni en un proyecto para una solución, digamos, a su problema, ¿no? Eh, a esto, a esta situación, porque permítanme que sea lo más pesimista posible para después plantear una alternativa, ¿no? Pero soy lo más pesimista en este momento, porque esta limpieza étnica y este apartheid que se llevan a cabo contra la población palestina va de la mano también con un proceso de desafección de los estados árabes, ¿no? Respecto a lo que ocurre en Palestina. Estoy pensando en Egipto, que hoy día prácticamente funciona como un aliado de Israel en el bloqueo a Gaza. Estoy pensando en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que tienen un programa de normalización creciente de relaciones con el Estado de Israel. Estoy pensando en Arabia Saudita, que ha servido, hoy día se ha convertido, además de un Estado hegemónico dentro del mundo árabe, producto fundamentalmente de su capacidad, digamos, su riqueza en petróleo, y que ha invitado a los estados más pequeños de la península árabe a comenzar este proceso de normalización con Israel. Entonces los palestinos en este sentido van quedándose cada vez más solos, ¿no? Incluso Marruecos, ¿no? También tiene ha tenido un acercamiento importante hacia un proceso de normalización. Por otro lado, los países árabes que no, digamos, que no entraron directamente en una desafección respecto al destino de los palestinos, han sido destruidos profundamente por el imperialismo norteamericano, ¿no? Ese es el caso de Siria y de Irak, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión ahí, en términos de las relaciones internacionales que rodean al problema palestino, es una cuestión, digamos, bastante poco prometedora, ¿no? Dicho eso, y no sé si me he pasado mucho con el tiempo, pero eh, me gustaría plantear que hoy día existen eh, formas de resistencia que justamente apelan a una búsqueda que vaya más allá de el apoyo que los estados árabes habían dado a los palestinos, ¿no? La campaña por el boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel precisamente apunta, digamos, a una cuestión de conciencia universal, ¿no? Es decir, la posibilidad de que cualquier persona en el mundo que no esté dispuesta a que exista un apartheid en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pueda sumarse a esa iniciativa. Eh, y estamos viendo entonces que aparece, eh, bueno, voy a plantear una última tesis a propósito de eso, ¿no? Hemos visto la solidaridad mundial, cómo surge de manera tan espontánea con lo que ocurre en Palestina, ¿no? Y mi tesis final sería que el siglo XXI es un siglo en el que ya no es el siglo de Israel, ¿no? Israel es un Estado racista que surge bajo las estructuras culturales, sociales y políticas del antisemitismo europeo, ¿no? Se nutre de un nacionalismo del siglo XX,
que durante el siglo XXI, ¿no? Precisamente esos principios que articularon a la mayoría de los estados, ¿no? El principio del racismo, por ejemplo, es un principio que está presente en la construcción de todos los estados nacionales, ¿no? Eh, pero la intensidad con la que lo ha hecho Israel es lo que llama la atención. Las políticas de segregación, ¿no? de Israel son lo que llaman la atención del mundo, y en un momento en que entran en crisis, ¿no? Estas matrices racistas de los estados. eh, yo creo que Israel es un estado del siglo XX que va a tener poco futuro durante el siglo XXI. Eh, y eso fundamentalmente porque su horizonte de sentido es algo que ya no interpela al mundo, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, no solo la solidaridad aparece, digamos, digamos, espontáneamente entre la gente, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos, hemos presenciado cómo el Partido Demócrata, ¿no? Cada vez más comienza a tener una línea crítica respecto a las políticas de Israel, donde se cuestiona profundamente el hecho de que los ciudadanos estadounidenses estén costeando, ¿no? El armamentismo israelí. Eso todavía no se ha traducido, por supuesto, en una política real, ¿no? En una transformación real sobre el terreno, porque estoy hablando de una cuestión que puede ocurrir en el mediano, incluso largo plazo, ¿no? Hoy día, por el contrario, lo que tenemos es que Biden ha anunciado la reposición del material bélico con el que Israel bombardeó la franja de Gaza, asesinando a una enorme cantidad de gente, ¿no? Biden apunta más bien a mostrar, eh, a mostrar su alianza profunda con el Estado de Israel. Voy a leer algunas cosas que han ido poniendo en el chat. Shuruk dice, sin embargo, hay sudafricanos que consideran que lo que sucede en Palestina es mucho peor que el mismo apartheid sudafricano. Efectivamente, hay informes de distintos enviados sudafricanos a los territorios palestinos y, claro, se ha constatado, digamos, una situación peor. Pero lo que a mí me interesa no es si algo es peor o no, digamos, sino más bien que aquí hay una racionalidad que es la que está articulando eso y que es una racionalidad peligrosa porque podría crear un apartheid en cualquier otro lugar también del mundo, mientras pervivan ese tipo de pensamiento, ¿no? Esther dice, hola para Mauricio, hablo de dos miradas, dos tipos de racionalidades, por un lado liberal y por el otro una racionalidad que es la misma que da origen al fascismo, ¿no? Una racionalidad racista, que si una termina en un proceso de gubernamentalidad, un control absoluto sobre los cuerpos de los seres humanos, esa otra racionalidad termina en el exterminio, ¿no? Es eso lo que ocurre con la franja de Gaza, ¿no? Y es a eso a lo que lleva una racionalidad fascista, ¿no? Bueno, ahora yo le doy el pase a Nicolás para que presente a Nadia, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Mauro, por la presentación. Ahora vamos a dejar el paso a Nadia. Bueno, eh, si bien ya leí como básicamente su currículum, lo voy a mencionar nuevamente: abogado de la Universidad de Chile, máster en estudio avanzado en Derecho Humano de la Universidad Carlos III de Madrid, doctorante en Derecho de la Universidad de Edimburgo. Ahí te dejo el audio, Nadia. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por organizar esta actividad. Muchas gracias a todos, en verdad, por conectarse. Sé que hay gente de distintas partes del mundo. Yo misma estoy en Edimburgo. De alguna manera me trae recuerdos de cuando vivía en Chile, que esta actividad la organice la Universidad Católica Silva Enríquez, porque yo justamente trabajaba ahí haciendo clases de introducción al derecho, así que, bueno, quería mencionar eso.
En verdad, lo que voy a hacer, porque realmente cuando se trata de hablar de Palestina podría hablar por mucho tiempo, pero voy a intentar ajustarme a unos 20 minutos más o menos, tal como hizo Mauricio, es dar una visión panorámica de la situación del pueblo palestino, sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional, que es a lo que me dedico yo. Por supuesto que en 20 minutos no se puede decir todo, así que cualquier cosa que quieran profundizar o que les haga surgir alguna duda, con mucho gusto responderé las preguntas al final de mi intervención. Bueno, cuando nos referimos al derecho internacional aplicado a la situación del pueblo palestino, normalmente hablamos de tres conceptos o de tres categorías que tienen que ser analizadas en su conjunto, ¿no? Estas categorías serían la de ocupación ilegal, colonialismo de asentamientos y apartheid. Yo me atrevería a afirmar que el Estado de Israel es un Estado que comete el crimen de lesa humanidad de apartheid en el contexto de un régimen colonial, es decir, Israel es un caso de colonialismo de asentamiento donde se comete el crimen de apartheid desde el momento mismo de su creación en 1948. Y voy a explicar a qué me refiero con esto. Lo que fundamentalmente se entiende por apartheid en derecho internacional tiene que ver con una serie de actos inhumanos cometidos en un régimen institucionalizado y sistemático de discriminación racial, ¿no? Esta serie de actos inhumanos está enlistada en el artículo 2 de la Convención contra el Apartheid de Naciones Unidas, que es una convención de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1973, es decir, que se aprueba en el contexto del apartheid sudafricano. No es necesario que concurran todos estos actos inhumanos, basta con que concurra alguno de ellos para que podamos hablar de un apartheid. Esto es muy importante porque efectivamente el apartheid israelí y el apartheid sudafricano tienen algunas características diferentes, ¿no? Es decir, mientras el apartheid sudafricano tenía mucho que ver con una mayoría negra, una amplia mayoría de sudafricanos negros y una minoría de sudafricanos blancos, ¿no? Que fueron quienes establecieron el régimen supremacista de apartheid, ¿no? Tenía mucho que ver con que todos eran una sola Sudáfrica. Lo que pasa es que mediante el derecho se consagraba que cada uno tuviera posiciones diferentes en la sociedad, ¿no? Esencialmente los negros eran la mano de obra barata, la mano de obra a explotar de los blancos, ¿no? Tenía mucho que ver con eso. Era también, de todas maneras, un caso de colonialismo de asentamiento. En el caso del apartheid israelí, en cambio, básicamente tiene que ver con el establecimiento de un Estado que se define a sí mismo como el Estado, o que se proclama a sí mismo también como el Estado de todos los judíos del mundo en la tierra de Palestina, ¿no? Entonces tiene que ver con la expulsión, ¿no? Tiene que ver esencialmente con la expulsión de los palestinos, porque el objetivo final del Estado de Israel, mediante toda una serie de leyes, políticas y prácticas, es tener control sobre la mayor cantidad de tierra o de territorio palestino con la menor cantidad de palestinos dentro de ese territorio. Hay un jurista que es palestino del 48, o sea que es ciudadano israelí, que se llama Raef Shreik,
Si alguien habla árabe, yo me disculpo por la pronunciación, pero él dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice, yo no me lo tomo personal, no creo que tengan nada en contra nuestro, lo que pasa es que nosotros simplemente estábamos en la tierra que ellos querían, ¿no? Entonces, bien, fundamentalmente lo que ha hecho el Estado de Israel mediante su legislación, ¿no? Es separar, ¿no? Separar al pueblo palestino en 5 grandes grupos, ¿no? De esta manera los palestinos son segregados no solamente, no solo geográfica y jurídicamente, sino que también esto termina implicando una segregación que es también política, cultural, etc. Pero fundamentalmente es una segregación jurídica y es una segregación geográfica. Me gusta más hablar de apartheid contra el pueblo palestino que de apartheid en Palestina, porque creo que uno de estos 5 grupos de palestinos que ha sido afectado por el apartheid israelí, es el grupo de palestinos más grande, ¿no? Que son los refugiados palestinos en el exilio. De acuerdo a las cifras oficiales de UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, hasta la última vez que consulté son más de 5 millones de palestinos, ¿no? Tenemos que recordar que para que se creara el Estado de Israel en 1948, los eventos que preceden a esta creación son justamente la limpieza étnica de Palestina, ¿no? Y eso no se ha detenido ni siquiera hasta el día de hoy. O sea, lo que hemos visto en las noticias de los barrios en Jerusalén, de Sheikh Jarrah, y ahora también el barrio de Silwan, que por cierto no es nada nuevo lo que está pasando acá, tiene que ver con desalojar a los palestinos de sus casas en estos barrios para instalar en su lugar a colonos judíos, ¿no? Que es esencialmente la lógica del Estado de Israel desde sus inicios hasta la fecha, como dije antes. Entonces, los refugiados palestinos en el exilio también se ven afectados por la legislación israelí, porque si bien ya no están dentro, como consecuencia de las acciones del Estado de Israel, de la Palestina histórica, ¿no? De la Palestina respecto de la cual se establece el mandato británico, de acuerdo a la Sociedad de las Naciones, les afecta la legislación israelí en la medida que les impide, ¿no? Regresar a sus tierras, recuperar sus propiedades, etcétera, ¿no? En contravención a la resolución 194 de Naciones Unidas, ¿no? que estipula, que es una resolución de la Asamblea General de diciembre de 1948, que estipulan que tienen derecho al retorno y que si no quieren retornar tienen que ser indemnizados, ¿no? Israel en el 48 expulsó a más de la mitad de la población de Palestina, ¿no? Los expulsó, los masacró, destruyó 530 aldeas, destruyó y reemplazó todo eso con ciudades, ¿no? Ciudades para instalar a la población colona, con bosques, ¿no? Para cubrir donde habían estado las ciudades palestinas. Hay una ONG en Israel que se llama Zohrot, Z-O-H-R-O-T, donde de hecho trabajan varios palestinos y judíos antisionistas también, que de hecho justamente se dedica como a rescatar la memoria de estas aldeas, ¿no? Les recomiendo que la sigan porque hacen un muy buen trabajo. Bueno, ese sería el cuarto grupo, ¿no? de refugiados, ¿no? Cuyas propiedades fueron confiscadas, ¿no? por el Estado de Israel, mediante también una legislación, porque Israel todo esto lo ha hecho a través de legislaciones, un régimen sumamente legalista, que es la ley de propiedad de los ausentes, ¿no?
Luego tenemos, voy del grupo que está peor al grupo que está, entre comillas, mejor, ¿no? Ese es el orden que estoy siguiendo, imagínenselo como una pirámide. Luego tenemos a los palestinos de Gaza. Gaza es uno de los territorios que Israel ocupó en el año 67, junto con Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. Todos estos territorios, de acuerdo al derecho internacional, están ilegalmente ocupados. Sin embargo, en el caso de Gaza, a diferencia de Cisjordania, y Mauro ya adelantó algo de esto, lo que Israel hizo es que en el año 2005 desconectó, como dice Israel, a Gaza del resto de los territorios, ¿no? Básicamente lo que hizo fue dejar de colonizar Gaza, en el sentido de que sacó de ahí a toda su población de colonos, y solamente quedaron palestinos viviendo en Gaza, palestinos que al año siguiente elegirían a Hamás, ¿no?, en elecciones democráticas como su gobierno, y como consecuencia de ello, Israel, con la complicidad de las potencias occidentales y también de Egipto, inicia el bloqueo de la Franja de Gaza. Esto quiere decir que Israel, desde ese momento, y de esto ya van 15 años si las matemáticas no me engañan, controla absolutamente a todo quien entra y sale de Gaza y todo lo que entra y sale de Gaza, ¿no? Esto es especialmente grave, ¿no? Porque seguramente han visto en las noticias, o más que las noticias, en medios independientes, como personas que, por ejemplo, requieren un tratamiento para el cáncer, incluso niños, son privados de salir de Gaza para recibir este tipo de tratamiento. O, por ejemplo, los niños los dejan salir, pero sin que los acompañe ningún padre, ni siquiera algún pariente, quizá algún vecino, por ejemplo. Los palestinos no tienen permitido, por ejemplo, entrar equipos para tratar la radioterapia, lo que repercute, por ejemplo, muy negativamente en mujeres con cáncer de mama, por de pronto. Israel además, bueno, Israel todavía tiene, y esto es lo que se ha estimado por los relatores especiales de Naciones Unidas, un control efectivo respecto de Gaza, por tanto Israel continúa ocupando Gaza, ¿no? Israel efectúa ataques militares respecto de Gaza, y esto es, lo hace de forma cotidiana, solo que cada cierto tiempo estos ataques son a una escala mayor, ¿no? Solamente en 2014, por ejemplo, 500 niños fueron asesinados bajo las bombas israelíes en Gaza, fue lo que vimos hasta hace 10 o 15 días, ¿no? Un gran ataque militar respecto de Gaza. Es muy complejo porque es dramático, ¿no? Porque los palestinos, imagínense, están bloqueados, ni siquiera pueden alcanzar a reconstruir sus casas, sus hospitales, sus escuelas, porque Israel no distingue, ¿no? O sea, Israel bombardea absolutamente todo en violación manifiesta del derecho internacional humanitario. De hecho, el bloqueo mismo es una violación manifiesta de la Cuarta Convención de Ginebra, específicamente porque se está castigando colectivamente a la población civil, lo que está prohibido. Y de hecho, lo que se ha estimado primeramente por la misión Goldstone, que es la misión de Naciones Unidas que luego del gran ataque militar israelí entre 2008-2009, plomo fundido, examina qué es lo que aconteció, ¿no?, en Gaza desde el punto de vista del derecho internacional. Israel comete el crimen de lesa humanidad de persecución. Dentro de Gaza sería muy complejo hablar de apartheid porque no se aplica legislación israelí. Dentro de Gaza desde el 2005, desde esta desconexión, solamente se aplica legislación palestina, ¿no? Sin embargo, Israel comete el crimen de lesa humanidad de persecución en tanto, de acuerdo a la definición de este crimen, según el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, Israel discrimina, ¿no?, a un grupo étnico, en este caso a los palestinos de Gaza, al punto de privarle de sus derechos humanos más fundamentales, ¿no?, desde el derecho a la vida en adelante. A mí no me gusta mucho hablar de gazatíes porque hay que considerar que la población de Gaza en un 80% son desplazados internos de acuerdo al derecho internacional, es decir, son refugiados de otras partes de Palestina que han terminado en Gaza, que es uno de los lugares, por cierto, más densamente poblados del planeta y donde hay una catástrofe humanitaria atroz. O sea, se calculaba por la ONU que en 2020 ya iba a ser invivible Gaza.
Luego de Gaza, tenemos a los palestinos de Cisjordania, excluyendo Jerusalén Oriental. En Cisjordania, como todos sabemos, hay, como dije antes también, una ocupación ilegal. En verdad, hablar de ocupación es muy complejo realmente, y es lo que han constatado los mismos relatores especiales de la ONU desde John Dugard en el 2007 en adelante, porque la ocupación es un régimen en el derecho internacional que es esencialmente temporal, ¿no? Es un régimen que está regulado por el derecho internacional humanitario, que es la rama del derecho internacional que regula los conflictos armados, y es un régimen que tiene que ser esencialmente temporal, es decir, en el contexto de un conflicto armado, una de las partes en conflicto controla una parte del territorio del enemigo, ¿no? Sin embargo, para que sea una ocupación, que las ocupaciones en principio no son ilegales, mientras sean ocupaciones, digamos, efectivamente, tienen que respetarse ciertas normas, ¿no? Del derecho de La Haya y del derecho de Ginebra. La potencia ocupante tiene algunas prohibiciones, ¿no? Tiene la prohibición de confiscar propiedades de la población que ocupa, de demoler las propiedades de la población que ocupa, tiene que respetar los derechos humanos de la población que ocupa. Si bien en un estado de guerra hay algunos derechos humanos del derecho internacional de los derechos humanos que pueden estar sometidos a restricción, hay ciertos derechos básicos que tiene que respetar. Muy importantemente, en un contexto de ocupación, la potencia ocupante tiene prohibido trasladar a su población civil al territorio que ocupa, ¿no? Porque si es que lo hace ya deviene en colonización, y ahí estamos en un escenario jurídico que es diferente, ¿no? Israel justamente lo que ha hecho es trasladar a 600.000 colonos aproximadamente a Cisjordania, ¿no? Y no es que lo haga como muchas veces se suele entender, poniendo a los colonos. Me acuerdo cuando fue Mauricio Bustamante acompañando a Piñera a Israel hace, no sé, 2 años será. Entonces él hablaba, ¿no?, de este muro que dividía Israel de Palestina. No existe tal cosa como Israel y Palestina, ¿no? Existe Palestina, el territorio histórico de Palestina, en el cual se ha constituido un Estado colonial, un Estado racista, que es el Estado de Israel, que tiene control respecto de ese 100% de Palestina. Y lo que hay en Cisjordania ya es de alguna manera indistinguible de lo que hay, que consideremos, por cierto, que todos los territorios ocupados, contando Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, son aproximadamente el 22% de la Palestina histórica. Es decir, Israel coloniza en el 48 el 78% de la Palestina histórica, y en el 67 todo lo demás, y así es como alcanza el control respecto del 100% del territorio de Palestina, ¿no? Y de la totalidad del pueblo palestino, de los palestinos en su conjunto, ¿no? Y estos asentamientos, ¿no?, de colonos están conectados, todo este sistema de puestos de control, del muro, de las carreteras separadas, que por cierto es una invención israelí. En Sudáfrica lo de las carreteras separadas no existía. Todo eso está conectado a Israel, es decir, esta línea verde, ¿no?, estas, entre comillas, fronteras que tendría el 78% de Palestina histórica, conocido como Israel también, es totalmente artificial, ¿no?, porque es todo parte de lo mismo. En Cisjordania es donde el apartheid es más evidente, ¿no?, porque en Cisjordania, de partida, hay 2 sistemas jurídicos, ¿no? Hay un sistema jurídico para los palestinos, que están sujetos a las órdenes militares israelíes, que son órdenes militares que no solamente regulan asuntos de derecho penal, o sea, regulan todo tipo de asuntos. Las vidas de los palestinos completamente están reguladas por estas órdenes militares, asuntos de libertad de expresión, de lo que sea, ¿no? Están reguladas, y por tanto los palestinos irían a tribunales militares, ¿no?, incluyendo a los niños, mujeres embarazadas, todos los palestinos en Cisjordania, y también, si es que son encarcelados, ¿no?, la cárcel donde serían llevados, que es otra contravención al derecho internacional humanitario, estaría, salvo una cárcel que está en territorios palestinos ocupados, en Israel. Yo pensaba que los palestinos, la única forma que tienen los palestinos de Cisjordania de ir a
a Palestina, a la Palestina histórica, a la Palestina del 48, de la que ellos mismos o sus familias son muchas veces originarios, es si es que son tomados presos por Israel, ¿no? Lo que, por cierto, dificulta también que sus familiares los vayan a ver a la cárcel, ¿no? Dicho sea de paso. Y los colonos, por otra parte, están sujetos en Cisjordania a la legislación israelí, ¿no? Se les extiende la aplicación de la legislación israelí como si estuvieran dentro de las, entre comillas, llamadas fronteras del 48. Entonces, por un mismo hecho, un colono y un palestino van a ir a un tribunal diferente, con cargos, en el caso de que estemos hablando de un delito, diferentes, etc., ¿no? Entonces, ahí en Cisjordania es muy evidente el apartheid, ¿ya? Es muy, de hecho es lo que se ha documentado primero o lo que se ha documentado más, ¿no? El apartheid en Cisjordania. Sin embargo, los palestinos de Jerusalén Oriental, que son con los que continúo y también están bajo apartheid, por supuesto, son los palestinos que están en una situación jurídicamente diferente desde que en el año 80 Israel anexa de derecho Jerusalén Oriental y la convierte en su capital de acuerdo a la legislación interna israelí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer, por cierto, Netanyahu el año pasado con el resto de los territorios de Cisjordania? Porque la verdad es que la anexión, de hecho, ya existe, ¿no? La adquisición de la tierra mediante el uso de la fuerza, Israel ya lo viene practicando hace tiempo, y eso es tan ilegal la una como la otra, ¿no? Pero la anexión de derecho en Jerusalén ciertamente se ha consolidado en el año 80, no la había reconocido nadie en la comunidad internacional hasta que Bush, estoy súper bien, Trump, se me cayó el carnet, hasta que Trump en el año 2018 traslada la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, desde Tel Aviv a Jerusalén. Los palestinos en Jerusalén Oriental tienen el estatus de residentes permanentes, que es el estatus que se les da, los palestinos de toda la vida de Jerusalén, que se les da a los extranjeros en Israel, ¿no? Entonces, si es que están un plazo, que creo que va en 3 años ahora, fuera de Jerusalén, se entiende que se fueron del país y por tanto sus propiedades son confiscadas, ¿no? Pierden el derecho a residir en Jerusalén, básicamente. Luego, bueno, podría tenerme mucho más, pero voy a, sobre todo por lo que estaba pasando últimamente en Jerusalén, pero voy a continuar a los palestinos del 48, es decir, a los palestinos que son ciudadanos del Estado de Israel. Y esto me interesa muchísimo porque todo el relato israelí tiene que ver con que ellos son la única democracia del Medio Oriente y con mostrar al mundo cómo es que los árabes, que es como ellos llaman a los palestinos, gozan de tantos derechos en Israel comparado con cómo viven los árabes en el resto del mundo árabe, ¿no? O con cómo Israel, como pueden decir que Israel es una apartheid si los árabes acá votan, mientras en Sudáfrica los negros no votaban en la época del apartheid. Bueno, los palestinos votan, es verdad, tienen el derecho tanto a votar como a ser electos, o sea, tienen sufragio tanto activo como pasivo, pero no pueden cambiar nada realmente porque son solamente el 20% de la población, ¿no? No van a hacer cambios en el Parlamento israelí realmente los palestinos, o sea, que voten no ponen en tela de juicio el sistema. Hay que recordar que los palestinos en Israel están sujetos a una serie de discriminaciones e incluso se habla por algunos autores de que el apartheid sería incluso tan solo si uno considerara este 80% de la Palestina histórica, que solo allí habría un apartheid, ¿no? ¿Por qué? Porque en Israel se distingue mediante una ley que es del año 52 entre nacionalidad y ciudadanía. Es decir, mientras todos son ciudadanos israelíes, tanto árabes como judíos, hay algunos que son nacionales judíos y otros que son nacionales árabes. El ser nacional judío te habilita para tener ciertos privilegios que el ser nacional árabe no. Por ejemplo, los judíos hacen el servicio militar, ¿no? De forma obligatoria. Los árabes no lo hacen, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que una serie de prestaciones, ¿no? Prestaciones de salud, de educación, derechos sociales en general, para los árabes son denegadas. Y de hecho los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, cuando van a Israel, lo que verifican siempre y lo que le dicen en sus observaciones al Estado de Israel, es que los palestinos son la población mucho más pobre, ¿no? Por ejemplo, en Israel, sobre todo los palestinos que son del Negev,
¿no? Los palestinos beduinos, que están de hecho contemplados expresamente en el último informe que sacó Human Rights Watch sobre me distraje leyendo un comentario, sobre apartheid, ¿no? Que dice que Israel comete los crímenes de apartheid y de persecución. Bueno, se refiere puntualmente a estos palestinos cuyas propiedades están también siendo destruidas, porque eso también pasa dentro de la Palestina del 48, no es privativo del Cisjordania. También las mujeres, ¿no? Están en una posición de mayor desventaja. Bueno, eso es transversal a la humanidad, digamos. Los palestinos tienen restricciones para acceder a la propiedad de la tierra. Recordemos que un 93% de la propiedad del Estado tiene que estar en manos judías necesariamente. Hay pueblos, hay algunos pueblos donde los palestinos no pueden entrar, incluso en lo que se llama como Israel como propiamente tal. No pueden, si es que se casan con algún palestino de Cisjordania o de Gaza, llevarlo a vivir con ellos a Israel, ¿no? Tienen restricciones para la reagrupación familiar, etcétera, ¿no? Y últimamente, en el contexto de estas protestas que ha habido ahora, están siendo sumamente reprimidos, ¿no? O sea, la policía no los protege, ellos mismos con sus impuestos, obviamente, porque son ciudadanos del Estado, financian a esta policía, financian las instituciones del Estado, y la policía no los protege, por el contrario, ¿no? Se han reportado casos de tortura, bueno, es una práctica sistemática la tortura contra los palestinos por el Estado de Israel. Y lo que tienen en común estos 5 grupos de palestinos, y con esto termino, es que todos ellos están en una situación de desventaja respecto de cualquier judío del mundo, y no de cualquier judío que sea necesariamente ya ciudadano del Estado, porque hay algunos judíos que tal vez todavía no son ciudadanos del Estado, pero de acuerdo a la ley del retorno, que es la ley, una ley promulgada en el Estado de Israel en 1950, es decir, solo 2 años después de su creación, cualquier persona judía de cualquier parte del mundo tiene derecho a retornar, entre comillas, al Estado de Israel, ¿no? Entonces cualquiera de ellos, cualquier judío de cualquier parte del mundo, va a tener todos los derechos que otorga el ser nacional judío y ciudadano israelí, en contraposición con cualquier palestino de cualquier parte del mundo. Y con eso termino mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias Nadia por la exposición, y nuevamente muchas gracias Mauricio por también la exposición muy interesante que ambos hicieron. Ahora, bueno, podemos abrir el espacio para las palabras, pero antes quería leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Ok, primero parto con la pregunta de Esther a Buter. Mauricio, ¿estas dos miradas, la liberal y la racista, serían miradas orientalistas o proceden de los mismos hechos? La otra pregunta de Camila Ponce. Gracias Nadia y Mauricio por sus presentaciones y a Nicolás por la organización del evento. Preguntarles, a partir de la desafección de los países árabes con respecto a la cuestión palestina, el silencio de la Unión Europea y el rol que el Estados Unidos juega en esta masacre actual, ¿qué salidas posibles tiene Palestina hoy, considerando lo problemático de su propio gobierno y de la gestión del conflicto? Gracias y saludos desde SIJU, Universidad Católica Silva Enríquez. Camila Ponce también es académica del SIJU. Muchas gracias por su pregunta. De parte de mi padre o madre, básicamente, felicitaciones, esclarecedor vuestras palabras. Como ven, ustedes el futuro próximo del conflicto. ¿Cómo desde Chile y un eventual gobierno de Jaude piensan que será la postura de Chile? José Olivos, una consulta para Nadia. ¿Qué puede hacer el derecho internacional para detener las acciones bélicas de Israel contra Palestina? Y la otra pregunta de Rodrigo Torres, también académico del SIJU. Primero, felicitaciones por la actividad. 2 preguntas. Uno, me parece muy interesante la lectura que hizo Mauricio sobre
cómo la política del Estado de Israel va a quedar sin sustento en la dinámica internacional del siglo XXI. Cada día mayores cuestionamientos de Israel, cuestionamientos internacionales al Estado de Israel. Podrían ambos profundizar sobre esto, y Nadia, desde una lectura del derecho y las relaciones internacionales. 2. ¿Tienen antecedentes sobre oposiciones internas dentro de la población de Israel a la política del Estado, lo que adquiere relevancia en un contexto donde el gobierno de Israel está girando hacia la extrema derecha? Yo creo que por ahora suficiente cantidad de preguntas. Yo simplemente quería como agregar, si pudieran efectivamente como comentar la situación actual en Palestina, o sea, y más específicamente la situación de la formación del nuevo gobierno en Israel, que lo más probable vaya a significar la salida de Netanyahu del poder, un gobierno bastante, por falta de mejor palabra, variopinto, con una coalición de gobierno bastante extraña, liderada por un político de extrema derecha, pero con un partido, entre comillas, árabe dentro de la misma coalición. Y también, bueno, la situación que va a quedar el Netanyahu ya acusado por crímenes de corrupción, y con la probabilidad bastante cierta de que va a tener que servir cárcel si es que esto se confirma. También entendiendo de que esto es una coyuntura específica y que quizás no cambie nada, no cambie lo suficiente la situación de Palestina, pero es un nuevo desarrollo que es interesante también comentar. Entonces, eso, no sé si quieres, partimos respondiendo primero Mauricio y después Nadia. Sí, pues bueno, igual son hartas preguntas. Voy a partir por la de Esther, a propósito de si estas miradas liberales y racistas serían miradas orientalistas. Bueno, por cierto que sí, ¿no? Por cierto que hay un orientalismo que se conjuga, digamos, con una matriz racista y una gubernamental. Se podría decir incluso que podría ser una suerte de tercer elemento, ¿no? Que es lo que está a la base de la idea de la confrontación entre civilización y barbarie, que es una cuestión que aparece, digamos, enunciada en el libro, que da cierto carácter tiene cierto carácter fundacional para el Estado de Israel, que es el Estado judío de Theodor Herzl, ¿no? Entonces, efectivamente, estas miradas se entrecruzan con un orientalismo, ¿no? Bueno, es una cuestión interesante para seguir pensando, porque de alguna manera la relación que tenían los nazis con los judíos también estaba sustentada en cierto razonamiento orientalista, ¿no? La idea de una suerte de una especie de cáncer oriental al interior de Europa, ¿no? Entonces ahí hay un entrelazamiento entre el problema de Oriente, ¿no? Que también nutre la mirada racista en general, ¿no? Sobre eso yo les recomendaría leer un libro no tan extenso de un filósofo camerunés que se llama Achille Bembe, y su libro se llama Necropolítica, ¿ya? Que se los voy a poner aquí en el chat, ¿no? Ya. Ahí va, parece que se lo mandé solo a una persona. No, ahí se puede seguir pensando esa relación que me parece interesante. Déjenme revisar un poquito bueno, sobre la desafección de los países árabes. La verdad es que justamente la idea, y esto lo voy a articular con la última pregunta que se había hecho sobre el futuro del conflicto, la desafección
del mundo árabe abre justamente una nueva vía de reinterpretación del problema palestino, ¿no? ¿Por qué el mundo árabe se desafecta de Palestina? Si también esa es una muy buena pregunta, ¿no? Fundamentalmente porque lo que se ha vuelto hegemónico en el mundo es un sistema, un orden de vida, un horizonte de vida. Ese horizonte de vida es el neoliberalismo, ¿no? Es decir, la atomización completa de los humanos que se validan constantemente a través de formas de consumo y no de organización, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, y por supuesto esto ha sido una cuestión fundamental para entender el devenir de los países árabes en los últimos 30 años, ¿no? Todos los países árabes participan activamente dentro de la órbita del neoliberalismo. Son incluso, a propósito de las riquezas del petróleo, son actores incluso fundamentales dentro de ese orden. Bajo esa lógica, ¿no? La cuestión palestina más bien parece una molestia para los estados árabes, ¿no? Porque finalmente pone en cuestión un orden de la región en el que, como todos sabemos, existe este otro actor, esta potencia colonial, que es el principal aliado de Estados Unidos en la zona, ¿no? Y que además es el gran productor de armamento sofisticado, de tecnología de punta, que el resto de los países árabes también quiere tener, ¿no? Entonces ahí evidentemente hay una desafección, pero si ustedes se fijan, frente a esa desafección de los estados árabes, a la negligencia absoluta de otros estados, ¿no? Fundamentalmente las potencias, la Unión Europea, el mismo Estados Unidos, que ha sido aliado de Israel, frente a ese horizonte que está absolutamente cerrado para la experiencia humana, ¿no? Porque de seguir bajo este horizonte simplemente o desaparecemos como especie, digamos, o no queda otra alternativa, ¿no? Frente a ello es que comienzan a aparecer otros horizontes éticos, otras maneras de pensar las relaciones entre los humanos. Y esa es una cuestión fundamental. Por eso Palestina hoy día no puede depender de los estados árabes. La nueva fuerza que puede alimentar una resistencia en Palestina es la fuerza de una ética, ¿no? Que surge a partir del fracaso del mundo en el que vivimos y el mundo en el que hemos sido subjetivados, ¿no? Entonces, el rompimiento de esa matriz, que es una matriz racista, ¿no? Porque la convivencia del neoliberalismo con el racismo también es una realidad, lo vemos en Estados Unidos, ¿no? El principal promotor del neoliberalismo en el mundo y un país que ha vivido importantes revueltas justamente a propósito del cuestionamiento del horizonte, ¿no? que plantea el neoliberalismo a los humanos. Entonces, las alianzas hay que buscarlas en otros lados, ¿no? En la articulación de una ética que no esté basada en ningún sustento racial, étnico, religioso, sino simplemente en la experiencia de compartir el mundo, ¿no? Y esa es una cuestión que creo que es importante. Alguien pregunta por cómo ven el futuro del conflicto, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si gana Jadwe las elecciones? ¿No? Bueno, la verdad es que el futuro del conflicto es una cuestión que no está a la vuelta de la esquina. O sea, digamos, si alguien está pensando el término del conflicto, ¿no? Y ahí uno podría pensar en la pregunta que hace Nicolás al final, ¿no? ¿Qué significa para los palestinos, por ejemplo, este nuevo escenario contingente en el que, digamos, se elige un nuevo primer ministro en Israel? Yo lo único que podría decir a aquello es que es posible que la lista conjunta, la lista unida árabe, pueda cada vez más ejercer cierta presión sobre el Estado de Israel. Lo que hemos visto en en el último episodio, digamos,
digamos, en Palestina cubierto por la prensa, es precisamente el levantamiento de las ciudades del 48. Ya no en la forma de una simple solidaridad con los palestinos de los territorios ocupados, sino en la forma de una revuelta abierta contra la policía y contra los colonos israelíes. Y eso marca una diferencia cultural respecto a qué significan estos actores políticos para la estructura política del mismo Estado de Israel, ¿no? Entonces el juego puede ser otro si es que la lista conjunta sabe interpretar las demandas de esa población, que lo que busca es fundamentalmente igualdad, pero también igualdad no solo de ellos en Israel, sino también igualdad de derechos civiles, políticos para los palestinos de los territorios ocupados, ¿no? Entonces ahí aparece una cuestión que me parece también relevante, que es la comprensión de este problema no como un problema de los territorios ocupados, como bien lo decía Nadia hace un rato, ¿no? No es un problema de los territorios ocupados, y no es solamente un problema de los refugiados, y no es solamente un problema de los gazatíes, ¿no? Es un problema de Palestina, ¿no? Palestina, la Palestina histórica, digamos, hay que comprenderla como un todo. Dentro de ese todo es que se ha montado un Estado racista como el Estado de Israel, y eso es lo que hay que desmantelar. Hacia allá hay que apuntar, ¿no? Eh, bueno, y a propósito de la contingencia, que es lo que plantea Nicolás, eh, también así como hay que ver cómo presiona la lista árabe al interior de la coalición, de la misma manera también hay que estar muy atentos al hecho de que quien va a asumir el cargo de primer ministro es alguien que ha declarado públicamente que, siendo parte del ejército israelí, ha asesinado a muchos palestinos, y que no ve ningún problema en eso, digamos, ¿no? Eh, Hay un problema de base con la política israelí, ¿no? Y que es algo que también ha ocurrido en otros lugares del mundo, por supuesto, a propósito de este mismo horizonte neoliberal en el que vivimos. Y es el corrimiento de las posiciones políticas hacia la derecha. Eh, la verdad es que para los palestinos, la diferencia que estableció Israel entre laboristas y el Likud, que fueron los dos partidos históricos que gobernaron Israel durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, la verdad es que para los palestinos nunca significó una gran distinción, porque desde 1967, cuando Israel conquista los territorios de Cisjordania, son los laboristas los que inician el proceso de colonización, ¿ya? Es decir, justamente aquellos que son vistos por la comunidad internacional como los más proclives para llegar a un acuerdo de paz. En el laborismo está muy presente, digamos, la ideología sionista y el proyecto colonizador de Palestina. Y sin embargo, el laborismo ha dejado prácticamente de existir, ¿no? Hoy día lo que existe es un corrimiento hacia fuerzas más allá, más hacia la derecha del laborismo. Por tanto, más allá de la presión que pueda ejercer la lista árabe al interior de una coalición, la verdad es que la política israelí en el último tiempo está absolutamente enmarcada dentro de posiciones de derecha, ¿no? Y la centroizquierda incluso hoy día se está convirtiendo en una cuestión marginal, ¿no? A propósito de alguien preguntaba digamos, por los apoyos que reciben los palestinos al interior de Israel. La verdad es que electoralmente o dentro de la política institucional de Israel, el apoyo hacia los palestinos con posiciones claras, definidas, es decir, la autodeterminación de los palestinos, la liberación de Palestina, ¿no? La igualdad de derechos civiles y políticos, ha sido siempre una cuestión marginal, ¿no? Digamos, electoralmente nunca han superado el 3%, digamos, ¿no? O sea, es muy pequeña el segmento dentro de Israel que apoya abiertamente las demandas de los palestinos. Entonces, dentro de la coalición israelí, con todos estos elementos, me parece que solo cabe esperar cierto grado de presión por parte de la lista unificada, pero es muy, digamos, lo que existe hoy día en Israel como cambio
es de una fuerza de derecha a una fuerza de centro derecha, digamos. Es un margen muy, muy, muy pequeño. No sé si Nadia quiere continuar respondiendo otras preguntas. Sí, bueno, la verdad es que las preguntas de alguna manera... Estás sin Ahora audio. sí, ahora sí. La verdad es que las preguntas se vinculaban bastante entre sí y además Mauricio ya adelantó harto, así que bueno, voy a simplemente complementar lo que él dijo. Sobre la política israelí, en verdad, la liberación del pueblo palestino evidentemente no va a pasar por la Knesset, que es el parlamento israelí. En verdad, los partidos políticos en Israel históricamente y hasta el día de hoy nunca han sido distintos, ¿no? Todos los que han estado en el poder en el sentido de que todos han contribuido a consolidar el proyecto colonial sionista, ¿no? Las políticas respecto de los palestinos han sido básicamente las mismas, estén los laboristas o estén los del Likud. De hecho, hoy día escuchaba justamente en la mañana un podcast que me gusta mucho, se los recomiendo, está en inglés, eso sí, del Institute for Middle East Understanding, el IMU, lo encuentran en Spotify, yo lo escucho en Spotify. Este es el podcast de ellos y habla la Diana Butu, que es una abogada palestina del 48. Y ella hace un análisis de lo que está pasando ahora en la política israelí, es muy contingente y en general es un podcast muy, muy bueno. Y lo que ella decía es que en verdad la izquierda y la derecha israelí no tiene que ver con cómo se vinculan con el pueblo palestino, sino que tiene más bien que ver con cuán religiosos o cuán conservadores son. O sea, por ejemplo, la derecha israelí le cuesta más, por ejemplo, aceptar los derechos de las personas de la diversidad sexual, ¿no? La izquierda israelí es más proclive a hacer eso, ¿no? Eso era el análisis de ella que yo me pareció muy, muy acertado, ¿ya? Como decía el Mauro, Naftali Bennett, que es el que sería próximo primer ministro, o sea, de ninguna manera quiero... o sea, Netanyahu ha sido absolutamente nefasto. O sea, para mí Netanyahu, el lugar donde pertenece es la Corte Penal Internacional. Bennett simplemente no ha tenido la oportunidad de hacer lo que ha hecho Netanyahu, ¿no? Eso creo que es la diferencia entre ambos en la práctica. Efectivamente, la derecha se ha... yo no sé si fortalecido es la palabra correcta, pero creo que la derecha en Israel tiene menos pudor tal vez, menos tapujos, es decir, abiertamente están saliendo a la calle estas hordas de colonos que son seguidores de Meir Kahane, los cajanistas, ¿no? Que básicamente llaman en las calles a matar a los árabes, ¿no? Con esas palabras y atacan a la gente con el respaldo de la policía y de todo el aparato del Estado en su conjunto, ¿no? Eso podría ser de alguna manera un fenómeno que quizá es de alguna manera nuevo, ¿no? O que ha alcanzado proporciones que antes no, o visibilidad que antes no tenía. Quizás ahí podría haber algo de diferente. El sistema está hecho para que los palestinos en Israel no lleguen a controlar el poder, que no solo el poder político, sino tampoco el poder económico, por ejemplo. Eso respecto de la política interna israelí. Vi una pregunta sobre las elecciones palestinas y me recordó algo que escuché hace poco también, que leí en Twitter, que decía algo así como que Israel había asesinado a nuestros mejores líderes, ¿no? A todos los líderes palestinos, ¿no? De la OLP, se les exilió, se les asesinó, o sea, es muy difícil tener una democracia cuando se está
en el contexto de un régimen de ocupación ilegal, en un régimen colonial y en un sistema de apartheid, ¿no? Claramente, o sea, hay un informe de hecho de Human Rights Watch que es del 2019, si no me equivoco, donde se registran las violaciones a los derechos humanos de la autoridad palestina en Cisjordania y de Hamas en Gaza. Por supuesto que hay muchas críticas, ¿no?, en relación a esta pregunta que me hicieron, que se pueden hacer, hace mucho que no hay elecciones y todo eso, pero hay que entender el contexto. O sea, es que los palestinos ni siquiera se pueden como juntar en una sola ciudad. O sea, imagínense, todos tienen documentos de identidad diferentes, si se quieren juntar tendrían que hacerlo fuera de Palestina, pero los de Gaza no podrían ir porque no pueden salir. O sea, me parece una hipocresía tremenda cuando alguien le exige al pueblo palestino que tenga como representantes democráticos, ¿no? Aparte, Palestina es que no hay un Estado, ¿no? Nunca los palestinos han tenido Estado y no lo tienen hasta el día de hoy. Piensen que es verdad que Palestina está reconocida como Estado observador no miembro de la ONU desde el 2012, y en verdad esto, claro, le ha servido en la práctica, por ejemplo, para suscribir algunos tratados internacionales, por de pronto el mismo Estatuto de Roma, que va a permitir que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre los crímenes de competencia de la Corte que se han cometido en territorios ocupados, pero no va más allá de eso, ¿no? O sea, Israel tiene control absoluto. Israel puede entrar a Ramallah y da lo mismo si son palestinos pobres, si son palestinos ricos, si son del campo, si son de la ciudad, puede entrar y puede secuestrar al que quiera y puede asesinar al que quiera y va a quedar impune. Ahmed Erekat, el sobrino de Saeb Erekat, que murió hace poco, que era el secretario general de la OLP, fue asesinado a tiros el año pasado, un joven que iba de camino al matrimonio de su hermana en un puesto de control, y el cuerpo de Ahmed Erekat está todavía en un refrigerador en la Universidad de Tel Aviv, ¿no? Porque esa es otra cosa que hace Israel, que no le devuelve los cuerpos de los palestinos asesinados a las familias en mucho tiempo. De hecho, por cierto, otra estrategia que tiene, en otro orden de cosas, pero me acordé y lo quiero mencionar igual, es que de alguna manera, como había tanta atención internacional en Palestina por lo que estaban haciendo en Sheikh Jarrah y también en Silwan, y a lo que se sumó el resto de Palestina y la represión que ellos empezaron a hacer en Gaza con los bombardeos, en la Palestina del 48 arrestando a la gente, deteniéndola tal, lo que están haciendo es que están retrasando las audiencias en los tribunales israelíes donde se va a decidir los asuntos concernientes a estos barrios, ¿no? Para de esa manera que el mundo deje de mirar a lo que está pasando ahí, ¿no? De alguna manera ese siempre ha sido un poco el discurso de Israel, como de esto es un tema interno que nosotros vamos a resolver, un asunto doméstico con los estados árabes en mesas de negociaciones, una cuestión política. Váyanse ustedes, comunidad internacional de acá, esto de los crímenes internacionales a nosotros no nos empece. Piensen que cuando la Corte Penal Internacional anuncia la investigación, la reacción de Israel es decir que la Corte Penal Internacional es antisemita. O sea, como que les da lo mismo, en verdad, pueden decir cualquier cosa, han gozado de tal impunidad que pueden decir cualquier cosa. El rol del derecho internacional, existen los mecanismos en el derecho internacional en estos casos, ¿no? Eso la legislación internacional existe, ¿qué es lo que se podría hacer? En principio habría que no reconocer, y además en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia 2004, la Corte como que lo recuerda, ¿no? Por si es que se les olvidó. Primero habría que una obligación negativa para los estados que conforman la comunidad internacional, ¿no? Es decir, abstenerse de reconocer estas situaciones ilegales. El proyecto de ley que se presenta hace 2 días en Chile para impedir la comercialización con bienes de los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, que por cierto es un símil del que presentó la senadora Frances Black hace algunos años en Irlanda, que todavía no se aprueba en Irlanda, es simplemente eso, es abstenerse de reconocer una situación ilegal, es lo mínimo de lo mínimo. Y luego ya habría que tomar ciertas acciones que implican obligaciones positivas en derecho internacional, que no lo ha hecho ningún Estado, que tienen que ver con sancionar a Israel, que es lo que la comunidad internacional terminó por hacer respecto del apartheid sudafricano, y que fue como eventualmente Sudáfrica pasó de ser un apartheid a ser una democracia multirracial, ¿no? Eso no lo ha hecho nadie. De hecho, los estados de la comunidad internacional, y sobre todo los más poderosos, partiendo por Estados Unidos y también la Unión Europea, que es el principal socio comercial de Israel,
es que no es que solo se abstengan de hacer algo, es que le colaboran a Israel. O sea, Israel es un país muy chico, con una economía absolutamente dependiente. Israel existe por la cantidad de millones de dólares que Estados Unidos le entrega. Y ahora, de hecho, a propósito de esta nueva guerra, entre comillas, en Gaza, están pidiendo como una remesa extra de dólares, ¿no?, a Estados Unidos, que seguramente se las van a entregar si es que no se las entregaron ya. O sea, si es que eso se termina, se acaba el apartheid israelí. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Y el pueblo palestino lo que ha hecho es, desde el 2005, llamar a una campaña de boicot, desinversión y sanciones respecto del Estado de Israel, a la campaña BDS, ¿ya? Básicamente todo lo que podemos hacer todos los que estamos fuera de Palestina y del mundo árabe, incluso yo me atrevería a decir fuera del mundo árabe, es hacer BDS. En territorios como América Latina realmente no implica ningún riesgo, ¿no?, hacer BDS, ¿no? Llamar al boicot, desinversión y sanciones respecto del Estado de Israel. En las democracias occidentales, ¿no?, en las democracias liberales europeas, en Estados Unidos, en Francia, por ejemplo, muy importantemente, no solamente han colaborado con Israel en el sentido de suscribir acuerdos comerciales, militares, etcétera, sino que también los estados han perseguido criminalmente a las personas que apoyan el BDS, ¿no? Y ha habido juicios simplemente por apoyar el BDS, o sea, un atentado flagrante a los derechos al derecho a la libertad de expresión, que es muy impresionante, ¿no?, en estos países que supuestamente no violan los derechos humanos. Recordemos que la política de la Unión Europea respecto de proteger a los defensores de derechos humanos es para fuera del territorio europeo, ¿no? O sea, se asume que dentro de Europa no se violan los derechos humanos, eso dice mucho. ¿Qué se puede hacer desde Chile? El boicot básicamente tiene que ver con boicot económico, no comprar productos israelíes y sobre todo no comprar productos de empresas que sean cómplices activas del apartheid israelí. Pueden ver en www.bdsmovement.net, que es la web oficial del BDS, y también contactar a su grupo de BDS local, el BNC, que es quien dirige el BDS desde Palestina, el órgano, ¿no?, como central, entre comillas. Tiene un coordinador en cada región del mundo, que es a quien se puede contactar y pedirles preguntar, ¿no?, cuáles son las campañas más estratégicas. Les adelanto yo que HP, por ejemplo, los computadores, G4S, Caterpillar, serían targets importantes del BDS por el rol cómplice activo que tienen en el apartheid israelí. Esto también tiene base en la legislación internacional, ¿ah? Como todo lo que llama el BDS, fundamentalmente los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Luego tenemos también el boicot a las instituciones. Acá, a diferencia del boicot al apartheid sudafricano, no se llama boicotear a las personas israelíes, sino a las instituciones académicas y culturales israelíes. Es decir, si su universidad tiene un convenio con una universidad israelí, se llama a que ese convenio se termine, ¿no? Por supuesto, el BDS hay que ajustarlo a la realidad de cada territorio. Luego las desinversiones, bueno, no invertir gracias, ahí está el link, en compañías que inviertan a su vez en Israel. Por ejemplo, en las universidades británicas los estudiantes se estuvieron movilizando mucho porque estas universidades invierten en compañías que están involucradas, ¿no?, en el sistema de apartheid israelí. Hay un informe también del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que lista cuáles son, un informe que es de febrero del 2020. Y luego las sanciones, y esto es muy importante, sobre todo en un año electoral, es necesario que la comunidad internacional, en nuestro caso concreto Chile, todos los países, pero ya que esto está organizado desde Chile, termine sus relaciones con el apartheid israelí, es decir, que sancione a Israel económicamente, diplomáticamente, militarmente, ¿no? Hay diversas medidas que se pueden tomar: abogar por la expulsión de Israel de Naciones Unidas, retirar a nuestro embajador de Israel, expulsar al embajador israelí de Chile, y por eso yo les invito a que cuando voten, incluso por un concejal, un alcalde, un diputado, un senador, el presidente de la República, desde luego,
voten por candidatos o candidatas que, independientemente de que sean de origen palestino o árabe, eso no importa, o que sean judíos, tampoco importa, pero que apoyen, ¿no? La liberación del pueblo palestino, ¿no? Y la forma concreta de apoyar hoy en día la liberación del pueblo palestino desde el exterior es apoyar la campaña BDS. Eso, esa sería mi respuesta, si se me quedó algo en el tintero. Ah, y el rol del derecho internacional, nada, o sea, que el derecho, lo que hace falta no es derecho internacional, lo que hace falta es voluntad política en este momento. Bueno, muchas gracias, Nadia. Y nuevamente, muchas gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que estamos un poco pasados por el del tiempo en que teníamos presupuestado, y creo que la mayoría de las preguntas también ya están más o menos, ya fueron respondidas por ambos expositores. Entonces, bueno, quería agradecerle a todos y a todas que participaron de este seminario. Bueno, agradecer nuevamente a Mauricio y a Nadia por su disposición a participar. Y eso, bueno, hay que dejar el link del sitio de BDS, para que, bueno, debemos de seguir involucrados con Palestina y su lucha. Así que eso, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a ti, Nicolás, por organizar esto, y en verdad a todos los que se conectaron, nos acompañaron tanto rato, así que gracias realmente. Sí, gracias Nicolás, y gracias a la universidad, y por supuesto gracias Nadia, que siempre es un gustazo estar contigo. Lo mismo digo. Bueno, hasta luego. Gracias.